Buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. En esta tarde quiero compartir con ustedes un estudio bíblico, al cual puse por título, Por amor a Cristo, basado en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Para comenzar, quiero decir que en la palabra de Dios hay registros de personas que han sido usadas por Dios y con grandes responsabilidades delante de Dios, pero que sin embargo han sido seres humanos y como tales han tenido equivocaciones, han tenido debilidades. Vemos, por ejemplo, que Moisés, de quien la Biblia dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, cuando el pueblo murmuró que no tenía agua y se empezó a quejar, Dios le dijo a Moisés y también a Aarón que vayan a donde estaba, a la roca, a la peña de Horeb, y que le hablara a la peña y que brotaría agua para que beba el pueblo y las bestias también, agua abundante. Sin embargo, Moisés fue y en lugar de hablar a la peña como le había dicho Dios, él reprendió al pueblo con enojo y también golpeó la piedra que Dios le había dicho que tenía que hablarle. Él la golpeó 2 veces con su vara. Y a causa de eso, tanto Moisés como Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida, porque él pensó que tal vez golpeando la roca iba a ser más fácil que saliera agua de ella. Por eso dice Dios que no me santificasteis delante del pueblo, porque no creíste en mis palabras. Se equivocó y le costó, tuvo que pagar por esa equivocación. Como cada vez que nos equivocamos, tiene su consecuencia. Vemos a Elías, un caso un poquito diferente, que después de haber sido usado tremendamente orando a Dios para que no llueva durante 3 años y 6 meses, y luego, después de ese tiempo, él se presentó al rey Acab, y convocó a los profetas de Baal con el fin de hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Y clamó a Dios, y Dios hizo descender fuego del cielo para consumir un holocausto, y todos los profetas de Baal fueron degollados, y el pueblo se volvió a Dios, y luego oró Elías y volvió a llover. Pero después de esto, la reina Jezabel comenzó a perseguir a Elías, y con la determinación de matarlo.
Entonces él, huyendo, dice que en Primera Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esto lo dijo cuando él huía para salvar su vida. Se echó y quiso morirse, dice entró en un estado de angustia, de desesperación, y vemos que después de haber sido usado para tremendos milagros, su ánimo desfalleció y quería morirse. Teniendo en cuenta estos ejemplos de siervos de Dios, pero como todo ser humano, con falencias, es que vamos a ver el tema de Pablo, que Pablo fue un hombre de Dios que fue usado tremendamente. Sin embargo, dice el versículo 7 de 2 de Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo reconoció que eso que Dios permitía en él, ese aguijón, sobre el cual hay muchas conjeturas acerca de qué se trataría ese aguijón, tenía un propósito y un origen. El propósito era que Pablo no se enalteciera, porque era muy grande lo que Dios le daba a Pablo, las revelaciones que Dios le daba a Pablo. Y cuando uno sirve a Dios, tiene el peligro, y principalmente si lo hace bien, tiene el peligro de, sin darse cuenta, ir enorgulleciéndose. Pero Dios estaba al tanto de Pablo y lo estaba conservando, lo estaba cuidando como también nos cuida a nosotros, para que este pecado del orgullo no se enseñoree de nosotros. Se ha debatido mucho en cuanto a cuál sería el aguijón. Algunos dicen epilepsia, histeria, neuralgia. Todo esto que estoy mencionando son sugerencias que hicieron eruditos, personas muy instruidas en los escritos de Pablo y también en literatura judía. Depresión, problemas oculares, malaria, lepra, reumatismo, problemas del habla, alguna tentación en particular, algún tormento demoníaco. Son las más probables. Y cada uno que hizo esta conjetura, esta teoría, lo hizo fundamentándose en estudios profundos que han hecho de la vida de Pablo. Pero vemos que no hay nada claro con respecto a cuál sería el aguijón que Pablo tenía, pero dos cosas eran seguras, que era originado en el enemigo, que enviaba un mensajero, un espíritu, a abofetearlo, dice él,
el origen y el propósito de esta situación, y era para que no se enorgulleciera. Nosotros sabemos que Dios suele permitirle a Satanás tocarnos en algún área de nuestra vida, pero siempre con un propósito, siempre bajo el control de Dios. Vemos que Satanás, por ejemplo, lo desafió a Dios con la vida de Job, diciéndole, bueno, Job te alaba, te bendice porque tiene muchos bienes, él vive bien, entonces por eso te bendice. Entonces Dios permitió que Satanás tocara los bienes de Job, pero Job siguió bendiciendo a Dios. Entonces Satanás volvió a insistir y provocó otra prueba, que fue atacar la salud de Job. Pero Dios le dijo, puedes tocar su carne, pero no su alma. Dios nunca va a permitir que el diablo vaya más allá de lo que sea conveniente para los propósitos de Dios. En el caso de Job fue para llevarlo a un conocimiento más profundo de Dios. En el caso de Pedro, por ejemplo, Satanás lo pidió a Pedro para zarandearlo. Y Dios lo permitió, pero lo permitió bajo su control, bajo el control de Dios, para que a él no le fallara la fe. Y fue con el propósito de poder trabajar con la autosuficiencia de Pedro. Vemos que a nosotros tranquilamente también nos pueden ocurrir pruebas, dificultades, pero son todos controlados por Dios, todas controladas por Dios, para que lograr algún propósito en nuestra vida, que sea para nuestro beneficio. Ahora, Pablo no quería sufrir de este aguijón. Por eso dice que respecto a ese aguijón, él 3 veces rogó al Señor que lo quitase de él. Pero el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos que Pablo, al igual que Jesucristo, oraron 3 veces a Dios, clamaron, y a ninguno de los dos, ni a Jesús ni a Pablo, Dios les concedió lo que pedían. Ahora, yo me pregunto, cuando nosotros pasamos por pruebas, dificultades de salud o lo que fuese, y pedimos a Dios que Dios lo quite o que Dios sane o que Dios solucione tal o cual problema, y Dios no nos responde afirmativamente, ¿no será que Dios está queriendo que nosotros le honremos a Él negándonos a nosotros mismos? Que estemos dispuestos a hacer su voluntad y no que Él nos conceda la voluntad nuestra. Es una pregunta que tiene una respuesta obvia, porque incluso está escrito, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto es agradable a Dios, cuando estamos dispuestos a aceptar tanto las cosas buenas como las cosas malas, esto le agrada a Dios.
Es una forma de adorarle. Está indicando, el aceptar su voluntad, está indicando una fe verdadera en Dios, que es todopoderoso y que nosotros le damos a Él en nuestras vidas el lugar de Rey. Ahora bien, hay peticiones que nosotros podemos hacer, como dice Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos esas peticiones que hayamos hecho. Si Él nos oye, quiere decir de que Él nos va a contestar afirmativamente. Entonces, podemos tener seguridad de que Dios va a responder toda oración que se haga dentro de su voluntad. Si yo pido a Dios que Dios me sane, yo no sé si Dios me va a contestar afirmativamente o no, pero hay veces que hay que sufrir la enfermedad y aceptar la voluntad de Dios. Pero si yo le pidiese a Dios que Él me santifique, que Él me purifique, obviamente que el Señor va a contestar afirmativamente. Claro, Él tiene sus métodos. Cuando Él quiera tratar con mi vida y santificarme, purificarme, Él va a utilizar métodos que tal vez a nosotros nos resulten dolorosos, pero Él nos va a conceder esa petición porque así como Él es santo, quiere que seamos santos nosotros también. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que Dios concede aquellas peticiones que hacemos dentro de su voluntad. Aquellas cosas que Dios permite en nosotros que nos hacen sufrir y que están bajo el control de Dios, también tienen un buen propósito, ya sea el de trabajar en nuestra vida, el de llevarnos a un encuentro más profundo con Él. En el caso de Pablo era para que no se enorgulleciera. Y así Dios nos trata a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Pero Él dijo, bástate mi gracia. Era mucho lo que Dios le había dado a Pablo. Le había dado en primer lugar salvación, que el Señor nos dio a todos nosotros también por su gracia. Después le dio un ministerio. Vemos que Dios lo acompañaba con señales, milagros, y lo respaldaba en la predicación del Evangelio de tal modo que Él llenó todo el mundo de ese entonces con el Evangelio de Jesucristo. Fue un ministerio muy fructífero el de Pablo. Y todo eso fue por gracia. Nada podemos hacer si no es por gracia. No podemos servir a Dios si no es por gracia. No podemos crecer en Cristo, madurar, si no es por gracia. Son favores que el Señor nos hace y que están dentro de su voluntad, según lo que Dios quiera hacer con cada uno. Hay cosas que son generales, como por ejemplo, hablábamos recién de la santidad. Eso es algo general a todos, pero en cuanto a ministerio o en cuanto a servicio, sea cual sea, Dios lo da conforme a su voluntad y a su medida. Pablo necesitaba tener un aguijón
porque era mucho lo que él hacía y no quería correr el riesgo Dios de que Pablo se enorgulleciera y se echara a perder. Y entonces Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, bueno, de buena gana voy a aceptar mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Es tremendo cuando nosotros nos encontramos en aflicciones, y dicho sea de paso, no hay hijo de Dios que no las tenga, aflicciones, enfermedades, debilidades, problemas con el carácter, tantas cosas, ¿no es cierto?, que suceden en nuestras vidas y llega un punto que nos agotamos, los brazos se caen, ya es como que comenzamos a ver que no vamos a poder prosperar, como hay cosas que no vamos a poder vencer, cuando nuestra resistencia llegó a su límite, es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta y nos fortalece para que sigamos adelante. Los sufrimientos de Pablo eran muchos y Pablo dice, me gloriaré en mis necesidades, en mis debilidades. ¿Y cuáles eran? Vamos a mencionar todo aquello por lo cual Pablo se gozaba, dando en primer lugar, explicando que esta palabra traducida gozo en este lugar está tomado de una palabra que significa ver de otra manera, aceptar la situación, no como algo malo, sino tener otra visión, otra forma de ver a las aflicciones, no como algo que están para atormentarnos, sino como algo que Dios en su sabiduría permite para nuestro beneficio. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo, acepto, veo de manera distinta las aflicciones ahora. He pedido primero que Dios me quite ese aguijón, pero ahora entiendo que tengo que gozarme no solamente con el aguijón, en el caso de Pablo, sino con debilidades, con afrentas, que significa poner en tela de juicio su integridad, poner en tela de juicio su ministerio, ofensa. Todo eso significaba afrenta para Pablo. Se gozaba en necesidades, en persecuciones, realmente para poder aceptar estas cosas necesitamos del poder del Espíritu Santo, ¿no? En angustias. Y fíjese lo que dice acá al final, el versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a decirlo de otra manera. Cuando nosotros nos vemos superados, es ahí donde abrimos un espacio para que obre el poder de Dios. Tenemos que orar los unos por los otros, porque sabemos que aflicciones tenemos todos. Y quizás el que está pasando por alguna aflicción puede creer que lo que está pasando es más de lo que otros sufren, pero cada uno tiene
tiene su sufrimiento, cada uno tiene, como dice acá, sus debilidades, sus cosas que soportar, sus necesidades de distintos tipos, ¿no? Cada uno tiene sus angustias y de esto no están exentos los siervos de Dios. Estamos nosotros en una situación de pelear la buena batalla, pero los siervos, como veíamos, Moisés, Elías y en este caso Pablo, vemos que ellos también tenían problemas. Por eso es necesario que oremos unos por otros y que también oremos por los siervos. Incluso hay veces que el enemigo apunta a la cabeza, así que hay que estar atentos y mantener a los siervos de Dios en oración y también orar los unos por los otros, porque de igual manera todos somos siervos de Dios, algunos en una cosa, otros en otra. Obviamente necesitamos renovar nuestro entendimiento para poder ver los sufrimientos de otra manera, como algo bueno, como algo necesario para nuestra vida. Cuando estamos en el momento o nos toca sufrir, y solamente nosotros sabemos cómo nos sentimos con nuestro sufrimiento. Por eso es que a veces, muchas veces, las palabras están de más y necesitamos de oración, de la oración de los hermanos, de la oración del cuerpo. Hay palabras que sirven para dar consuelo, porque el Señor nos dice que nosotros somos afligidos y consolados para que con ese consuelo también consolemos a otros, pero siempre privilegiando el poder del Espíritu Santo, porque si vamos a darle el consuelo a alguien, tiene que ser algo en lo cual Dios obre, en lo cual Dios esté bendiciendo. A veces el solo hecho de preocuparse por alguien ya bendice a la persona. Y esto pasa cuando nosotros amamos a Dios, amamos a los hermanos y queremos, sabemos que estamos en una lucha y vamos a estar en una lucha mientras estemos en este mundo y tenemos que seguir adelante por amor a Cristo. Por eso dice Pablo en el versículo 10 que leíamos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, afrentas, por amor a Cristo, porque Él, a pesar de todo lo que sufría, Él amaba a Cristo, servía a Cristo, y nosotros también amamos al Señor, queremos agradarle a Él, entonces tenemos que recibir las pruebas y las luchas con una expectativa diferente, sabiendo que cuando estas cosas suceden, el poder de Dios se manifiesta y se glorifica en nosotros. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, entonces, nos gozamos en los sufrimientos. Dios los bendiga, hermanos, y espero que nos encontremos la próxima semana.